Escuchas Lancelot Radio. El temporal de viento que está en toda Canarias ya se nota en la isla de Lanzarote desde hace ya unas horas. Se han alcanzado algunas rachas ya de más de 72 kilómetros por hora, en este caso en el aeropuerto de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollané, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Muy bien, ¿Mucho con mucho viento, sí. Estaba recordando... Se le nota por el peinado. Sí, no. Estaba recordando que uno recuerda esas imágenes que tienes de pequeño y tal. Me acuerdo de mi hermana llevarme al colegio y si no me agarraba de la mano, yo tenía la sensación de que iba a salir volando. Iba volando. Pues ahora más o menos tenía la misma sensación. Yo que era flaquito. Don Pedro Martín, buenas tardes. Yo nunca he tenido esa sensación. A mí, de verdad que yo literalmente iba volando. Don Pedro, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Te decía que nunca he tenido esa sensación de que el viento me lleve, pero sí es verdad que se nota que hay bastante intensidad. Y aquí donde nosotros estamos, que encima da hacia el suroeste también va al sureste. La puerta de entrada de aquí en el Arrecife Gran Hotel, la verdad que se nota de manera especial. Erika Cerdeña, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Siempre lo digo, que se pusieron justo donde estaba el torbellino de viento, siempre lo digo. La verdad que la entrada hoy está peligrosa por aquí, por la zona trasera del Arrecife Gran Hotel, donde está Lancelot Televisión. Por cierto, que de momento está funcionando más o menos con normalidad, tanto los barcos. En la isla de la Graciosa también me dijeron, Pedro, que está funcionando Por sin el problema. momento no se ha suspendido nada, ni las líneas de la Graciosa con Lanzarote, ni la de Lanzarote con Fuerteventura, ni los aviones, por el momento. Los aviones lo único que ha habido, y me imagino, Retraso. son retrasos, de momento lo que ha habido. Pero es que están afectados también por el resto de las islas, Gran Canaria, La Palma... Sobre todo Tenerife y La Palma. Es que en Tenerife, que Lanzarote tiene no sé cuántos vuelos al día, pero 8 o 9 vuelos al día, muchos de ellos han llegado con retraso, pero porque salen de Tenerife. Sí, claro. Tenerife, no, y de Gran Canaria he leído yo también que se han... Y ya estamos en nivel rojo, ya estamos en nivel rojo desde hace un par de horitas, ¿no? ¿En Lanzarote también? Sí. Ah, ¿también en Lanzarote? Yo creo que era naranja. Bueno, lo cierto es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las cornisas, porque hay mucha gente que coloca cosas en las cornisas, se van a trabajar. Claro, hoy por la mañana, cuando Erika se levantó, pues no había ni una gota de viento, ¿no, Erika? No, sí que había. Sí, Había, poquito, sí. pero lo que tengo que decir es que esta mañana, es curioso, como cuando uno se despierta tan temprano y ve cómo va cambiando el tiempo, mucho menos viento que ahora, por supuesto, es que hemos ido notando cómo iba increciendo el viento y los compañeros, luego me di cuenta de que cuando yo entré a la radio, todavía el viento no era tanto y la temperatura estaba un poco más alta, pero cuando Pedro y Valentín, porque justamente estuvieron en las voces esta mañana, entraron y me dijeron, no, hace frío. Claro, yo he ido notando el frío después con ese viento, es verdad, no tenemos unas temperaturas tan bajas realmente, pero la sensación que te produce el viento, la sensación de frío es mucho mayor y ya han informado de la complicación, de que se puede complicar la cosa mucho, por lo menos hasta las 8 de la tarde. Probablemente llueva algo, lo que pasa es que el viento es tan fuerte que ni lo la nota. descarga se la va a llevar, ¿no? Que se la va a llevar rápido. Pero nos lo dijo antes, estuvimos aquí que Espinosa en la última hora y nos dijo que probablemente también caiga un poco de agua. Pues mira. Bueno, lo cierto es que la última hora es que en el aeropuerto de La Palma, que es donde está más afectando el temporal de viento, se ha suspendido todos los vuelos que estaban programados hoy, en la isla de La Palma. Y en el resto están teniendo dificultades, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, están teniendo dificultades por las rachas de viento. En algunos sitios pueden alcanzar, porque todavía van increciendo hasta las 7, 8 de la tarde, puede alcanzar los más de 100 kilómetros y por eso tiene razón Pedro, ya el gobierno de Canarias ha declarado la alerta roja. Y que de hecho la recomendación es que al menos de momento hasta las 8 de la tarde, era lo último que yo había visto del consorcio, no hacer actividades al aire libre, incluso ampliarla hasta las 10 de la noche y que lo iban a tener seria, la cosa está seria, o sea, quiero decir... Mira, y en La Palma más de 3.000 personas se quedaron sin luz. Ha habido bastantes problemas. En Gran Canaria he visto una imagen de una torre eléctrica, pero se rompió también. Es decir, eso te da un poco la pauta de la violencia y de la velocidad que tiene el viento, que ha llegado en algunas zonas, en La Palma, a 120 kilómetros hora. Nosotros estamos en 70 y lo estamos notando, pues imagínate. Pues 120 es el doble. Sí, casi. Es el doble. Casi. Casi el doble. Pero precisamente la alerta roja se declara porque pueden haber rachas que superen entre los 110 y 130 kilómetros, que son ya
130 ya es una... Eso que están haciendo estos ciclistas no deben hacerlo. Recomiendan que no, no se haga deporte al aire libre. No, la cosa está... Mira, fui esta mañana a comprar aquí a una tiendita que está pues en esta avenida frente al hotel y justamente entiendo yo que no tenía nada que ver. Se caían unos turistas, se cayeron delante de mí, se cayeron al suelo, se cayó una mujer. ¿De la bici? No, iban en bici, iban caminando. Vale. Iban caminando. Pero te quiero decir... Hombre, aquí le ponemos trampita para que caigan. No, pues se tropezaron. El tiempo está raro. Cuando el tiempo está raro, nosotros nos volvemos medio bobos. En el sentido de... No lo digo por los turistas, obviamente, pobrecito, que se cayó la mujer y se cayó el hombre encima, lo intentó ayudar. Pero que te quiero decir, y estábamos todos con los volando, porque hay demasiado viento para los coches, para las bicis. Entonces, cuantos menos elementos existan en la carretera, y también tengamos en cuenta... Y hay que tener cuidado los coches también, porque los coches cuando se adelantan y tal pueden crear un vacío. Claro, y tengamos en cuenta que a lo mejor los bomberos, la policía, tienen que acudir y asistir a determinados sitios. Y, hombre, en esos casos, pues mejor reducir las posibles incidencias. Yo soy de quedarse en casa. Y ahora al mediodía, porque hay mucha gente que le gusta pasear por el litoral de Arrecife, sobre todo, pero en general de toda Lanzarote, hay que tener mucho cuidado. Ya no digo nada en la zona oeste, de norte y oeste de Lanzarote, sino también en el sur, porque ahora cuando llene la marea, que ahora estará ya prácticamente llena, se va a notar mucha más la incidencia de la mala mar con el viento, ¿no? Y en definitiva, yo creo que la flota pesquera, espero que no haya salido, porque era la recomendación que desde ayer ya hacía los servicios de emergencia de toda Canarias, de que la flota pesquera no faenara hoy. Pero yo que creo que los primeros que saben que, primero es que no les van ni a picar los pescados, son ellos, y evitan salir por el mal tiempo. Ellos, cuando hay mucho viento, prácticamente, y no tiene que haber y te lo digo por Pedro y Monte, que son los dos pescadores, vamos a decir, oficiales aquí de la zona, ellos no salen. Ellos lo tienen prácticamente seguro. Imagínate tú el ventoral que para... Es que la gente que sabe no suele salir, suelen ser gente imprudente. Pero es que no vas a pescar, ¿para qué vas a pescar? Ya, pero ¿para mojarte? Pues suele ser gente que no sabe tanto. Yo lo que no sé es cómo la gente se atreve a viajar hoy en avión. Yo sinceramente no cogería un avión hoy, pero ni que me paguen 100.000 euros. Bueno, vamos a ver lo que dice Enrique Espinosa, que es el representante de este caso del Consorcio Insular de Emergencia. A partir de las 12 hasta las 8 vamos a declarar el plan de emergencia insular y vamos a decretar el cierre de todas las actividades, que se suspendan todas las actividades al aire libre durante ese periodo. Debido además al viento, que estamos en una alerta por viento y además una alerta por costero. Entonces todas esas actividades al aire libre, tanto en costero que se suelen hacer, vivimos en el mar, casi con playas por todos lados, y después de viento, por cualquier incidencia que puede correr debido a que pueden superar los 80 kilómetros por hora, pues además en estas horas centrales son las que más se va a notar y las que más vamos a tener más precaución. Lo importante son todas las actividades deportivas, aquí hay muchas actividades deportivas de bicicleta, en que se hagan mar, el cierre de lo que es toda la flota marinera, pesquera, que quede amarrada por el día de hoy, porque vamos a tener una fuerza de intensidad 7, es decir, más de 40 o 50 kilómetros por fuerza de viento y olas de 3 o 4 metros, sobre todo en la zona oeste, y además pues, estamos viendo que el tiempo, esa fuerza de viento que está teniendo, también está incidiendo en las playas del este, que están casi todas con bandera roja. Quitar esa maceta que tiene a la ventana, cerrar bien las cosas y amarrar bien también cosas como toldos y eso que estén mal sujetos, porque cualquier racha de viento que venga puede romperla, porque son rachas muy importantes. Bueno, pues lo dicho, precaución, mucho cuidado y cerrar bien las puertitas, porque a veces son tonterías, pero a veces una tontería puede provocar un accidente que después las consecuencias pueden ser nefastas. Bueno, la Policía Nacional, o en este caso el Ministerio del Interior, ha señalado a Coalición Canaria que finalmente se va a aumentar el número de policía en el aeropuerto de Lanzarote. Bueno, realmente lo que ha dicho, porque no es exactamente eso, por lo que yo me he enterado, Valentín, lo que se ha dicho es que el catálogo de policía, relación de puestos de trabajo. Relación de puestos de trabajo, que tendría que ser necesario por el trabajo que hay en este aeropuerto que estamos viendo, mira cómo está, de Lanzarote, tiene que casi doblar la plantilla actual, que es de unos 40 creo, y pasar... 49, sí, de 49. 90. A mí me sorprendió, porque lo comentábamos también esta mañana en la radio, me sorprendió que, teniendo en cuenta que hay una necesidad obvia
en el tema del control de pasaportes en el aeropuerto, tanto de física, o sea, de personal como de espacio físico y de garitas para poder hacer todo el tema del control de pasaportes. Pero me sorprendió que el Ministerio del Interior, que es el de la política de no soltar un euro, ¿no? Que vaya a duplicar de 49 a 94 efectivos en el aeropuerto. Eso es la nota que ponía el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, que ha sido uno de los que ha estado insistiendo en la necesidad de que se mejore el servicio en el aeropuerto de Lanzarote. Pedro Martín, vamos a oír un momento y Erika, precisamente al senador por la comunidad autonómica, en este caso Pedro Sanginés. Honestamente no creo que sea preocupados por Coalición Canaria, pero sí por las sanciones que puedan venir desde Europa tras la denuncia sindical, todo hay que decirlo, de la que tuve conocimiento, de la falta de efectivos en el aeropuerto para el control de pasajeros extracomunitarios, y también combinado por el presidente Osvaldo Petancor. Realicé una pregunta al Ministerio que fue respondida con evasivas hasta la fecha. Lo cierto es que hemos tenido conocimiento de que por fin se ha aprobado el catálogo que viene a dar la razón a esas denuncias, de nuevas previsiones de puestos de trabajo, de control fronterizo, preveyendo pues prácticamente el doble de los que hay hoy, un incremento del 100%, que es lo que exigimos se cumpla cuanto antes para terminar con el colapso que a veces se produce en el aeropuerto cuando hay mucho tráfico, fundamentalmente de turismo proveniente del Reino Unido. Bueno, Pedro, sin duda es una buena noticia, pero ya, insisto, yo he consultado y esto es simplemente un catálogo, no quiere decir, por eso todavía el Partido Socialista no ha dicho nada, porque sabe lo que hay. De momento no ha dicho nada, aunque no te extrañe que saque una nota diciendo que los que han conseguido ha sido el Partido Socialista de Lanzarote el que ha conseguido... No, me extrañaría, porque es que el optimismo que muestra Pedro Sanginés en que reconozcan el número de efectivos que se necesita en el aeropuerto, cuando lo importante es que ese número de efectivos necesarios estén en el aeropuerto. Yo estoy seguro que hay un catálogo también en la comisaría de Arrecife donde se tiene en cuenta el fenómeno migratorio y probablemente diga que en vez de 100 o 200 puedan necesitar 300 o 400, pero mientras no estén los agentes aquí, mi gozo en un pozo, yo que estaba tan contento esta mañana. ¿Tú creías que mañana iban a haber 90 No sé policías si mañana, pero que en el futuro se iba a tener en cuenta o que se iban a trasladar, se estaba preveyendo el traslado a Lanzarote de esos agentes que son necesarios para cumplir con la ratio, cuando al fin y al cabo lo que hay es un catálogo que dice lo que te hace falta. Pero yo creo que, y perdón por interrumpir, pero creo que es una buena noticia y me parece de justicia lo que ha dicho el senador, que no se atribuye completamente sí, han trabajado él, explicaba junto al presidente Osvaldo Betancor para no reclamar esto, pero no, es verdad, no les han hecho caso omiso, según explica. Y ha hecho bien en reconocer la labor de los sindicatos y un poco el temor a lo mejor de que, pues si lo han conseguido entre la presión de todos, yo me alegro, es una buena noticia. ¿Qué han conseguido? Y a lo que voy, la modificación del catálogo, y eso era algo que los sindicatos pedían, las asociaciones policiales pedían, porque Pedro, al final sabemos cómo funcionan estas cosas. Yo también estoy igual que ustedes, yo hasta que no lo vea, tampoco voy a ser voladores. Pero lo que alegrarse, es una buena noticia. Es un inicio, porque si no se mueve nada, porque por lo menos se sabe la necesidad, pero de saberse la necesidad y que haya un documento oficial que lo diga, a ver el hecho de que estén los agentes aquí, va mucho trecho. Va un trecho muy grande. Sí, pero más trecho ha habido que no se ha hecho nada. ¿En cuántos años no se ha hecho nada? Pero no se ha todavía hecho no se ha hecho nada, que no nos podemos conformar con esto. No. Que tienen que estar los agentes aquí. Lo que pasa es que no va a ser fácil porque, bueno, por lo que yo he hablado con policía, porque para destinar a ¿Y gente... entonces qué buena noticia es? Primero porque no hay agente en todas, es decir, falta en otros sitios también, porque el Ministerio del Interior no consigue o no saca las suficientes plazas que son necesarias para, no solo para Lanzarote, para toda España. Pero en cualquier caso, porque también son temas de presupuesto, es decir, mantener todo esto es un tema de presupuesto. Pero es evidente que lo que está ocurriendo con Lanzarote, y ahí sí tiene razón Pedro, es una vergüenza. Pero ahora van a tener dinero, ¿no? Porque van a incrementar el gasto en defensa internacional. Llevamos ya como no sé cuántos años, Erika, con ¿Pero qué diferencia hay entre Arrecife? Hay un estudio que dice que hace falta 156 agentes municipales. Creo, que hay alrededor de 80, no creo que lleguen a muchos más, con plaza. Y después faltan 70 que se podrían crear. ¿Qué diferencia hay a este catálogo?
que se sabe Es poca la cosa. previsión que hay Es poca cosa, de cara al futuro. pero es es que la no hay uni- nada más. pero es el paso, que no hay nada pero más. es el paso previo a que Sí. ahora podamos Bueno. todavía protestar más diciendo, mire, es que ustedes mismos reconocen. Eso te da argumento para protestar. Vale. No, es un paso, porque a partir de ahora, cada vez que lo exijas, le recordarás, oye, mira, son ustedes los que aprobaron el catálogo y la relación de puestos de trabajo y no han hecho nada en el tiempo que sea. Pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta los antecedentes, el Ministerio del Interior en materia de dotación de personal aquí, y yo creo que en todo el territorio nacional, es de la cofradía del puño prieto, es decir, no sueltan un euro. Y después ni yo nada. lo que he hecho de menos, sinceramente, porque yo te digo la verdad, si aquí el PSOE de Canarias, que tiene un peso como un ministro y tal, realmente fueran sensibles al tema, oye, podrían apretar un poquito más las tuercas al Ministerio del Interior y al gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿qué pasa? Que aquí nadie aprieta porque tiene miedo que después el que levanta el dedo se lo cortan. Y ya no sale más en la foto, como decía Alfonso Guerra. No, mira, bueno, que se iba mueve, a soltar no un sale. chascarrillo, pero me voy a callar. No, porque- pero pero tenemos- contra, para una noticia que yo valoro como Pero positivo. que todavía es que yo no encuentro dónde está lo positivo Hombre, de la noticia. reforma del catálogo, Pedro, es que si Pero no ¿qué damos un reforma del paso primero y catálogo? otro Que el después. catálogo no aporta seguridad. No, hombre, que aquí lo que hace falta es agentes para aportar seguridad, para pasar los pasaportes, para controlar los pero yo pasaportes. entiendo lo que está diciendo, Catálogo. pero yo entiendo lo que dice tanto Erika Yo no voy a como- dejar de reclamar a los Lo policías y a que digo es vengan que los ahora agentes. tenemos una base importante para poder Bueno, seguir que cada protestando. uno, mira, que cada uno valore. Para mí esto no es nada. Nada. Bueno, por Y cierto, Valentín que como no es nada, vamos a otro tema. Hoy se reunió primero el Consejo de Administración, Valentín, del Consejo de Administración del Consorcio del Agua y después la Asamblea. No, primero fue INALSA. la Junta de INALSA, sí, que la componen los mismos miembros del Consorcio del Agua, o sea, el Cabildo y los ayuntamientos. Y después fue la Asamblea General del Consorcio, que bueno, tiene un par de cuestiones que son muy interesantes. La Asamblea, para que todo el mundo lo sepa, ahí están los alcaldes y el Cabildo. Y el Cabildo, sí, que tienen igual representación en la empresa pública INALSA, ¿no? Que bueno, que su actividad... ¿Y qué acuerdos se adoptaron? Pues en la Asamblea del Consorcio se aprobó... con los votos en contra, esto habrá que ponerlo, decirlo nuevamente porque yo creo que es un poco incomprensible, se aprobó que el exigirle a Canal Gestión o reclamarle, o sea, había ahí un expediente de reintegro de 1,5 millones de euros que en diciembre del año 22 el Cabildo, con la anterior corporación, presidiendo el consorcio y el Cabildo, Loli Corujo, se pagó 1,5 millones de euros a Canal Gestión por la futura subida de tarifas del agua, de la facturita que pagamos todos. Pues según el contrato que se firmó en su momento entre el Cabildo y Canal Gestión, había que a partir del cuarto año había que hacer una subida de tarifas, ¿no? Y eso, Sí, está en el contrato. el El IPC más un punto, y eso está en el contrato. ¿Qué pasa? Que en el 22 se paga a cuenta, antes de que se produzca esa subida, se paga a cuenta 1,5 millones. Y es que resulta que... Se paga porque lo venía solicitando Canal Gestión. Claro, y Canal Gestión lo llegó a solicitar en los juzgados y lo ganó. Lo que pasa es que la sentencia del juzgado dice, sí, señores, ustedes en el contrato dice que tienen que subir el agua porque eso nadie lo duda. Pero antes tiene que pasar por la Comisión de Precios de Canarias, que es quien regula los precios. Y la Comisión de Precios de Canarias le dice, oiga, pero ustedes están perdiendo el 50 y pico, el 60% del agua, ¿cómo lo van a subir encima la factura a los usuarios y a los clientes? Y entonces lo echó por tierra. Lo bloqueó. Claro, y el dinero, y ahora lo que le está reclamando es ese 1,5 millones por esa subida que no se pudo hacer. Porque para decirlo todo, fue el gobierno de Osvaldo Betancourt el que llevó precisamente a la Comisión de Precios la propuesta de Canal Gestión. Que era lo que tenía que haber hecho Dolores Corujo antes de pagar el 1,5 millones. Y en cambio Dolores Corujo lo aprobó creyendo, yo creo que con buena intención, yo quiero creerlo con buena intención, creyendo que como había una sentencia a favor de Canal Gestión, de que efectivamente... Pero es que no se la leyeron, Jorge, porque en la sentencia decía que eso tenía que pasar por la Comisión de Digo Precios. yo que es poco creíble que Dolores Corujo tuviera ganas de pagarle nada a Canal Gestión. Si le pagó es porque creyó que había que pagarle eso, o más todavía, dice, bueno, vamos a pagar 1,5 millones para ir escapando.
Es lo que yo creo. Pero fíjate qué contradicción, ¿no? Que el Partido Socialista porque no le daba ni agua. Pero fíjate que el Partido Socialista, que está en contra de Canal Gestión, vamos, desde el minuto 1, a pesar de que Dolores Corujo votó a favor de que se le diese el contrato siendo alcaldesa de San Bartolomé. Pero qué curioso que estando tan en contra de toda la gestión que haga, resulta que cuando tienes la posibilidad de no adelantarle ningún pago a cuenta por la subida de la tarifa, ¿no? Y es más... Pero por eso digo que la única cosa que hizo a favor de Canal Gestión, pues, y encima está mal. Encima está mal. No, y en los presupuestos del 2023 habían puesto 3,5 millones más también como pago de la subida de las tarifas. Yo, sinceramente, creo que esto es porque se asustaron, porque había una sentencia. Es verdad lo que dices tú, que lo interpretaron mal, porque mira cómo llegó Osvaldo y buscó ese resquicio de que, oiga, sí, pero hay que llevarlo a la comisión de precios. Y si la comisión de precios nos dice que sí, pues entonces tendremos que abonarle esa cantidad de dinero. ¿Qué piensa usted, don Pedro? Yo creo que esto ya era algo que tenía que hacer el Cabildo de Lanzarote, porque la sentencia, en este caso por el pronunciamiento, ¿no?, de la Comisión de Precios de Canarias, en el que evidentemente dejaban evidencia que la acción que hizo el gobierno anterior de Dolores Corujo pues fue bastante precipitado, ¿no? Porque adelantar dinero a una empresa, primero, que no estás de acuerdo cómo está llevando a cabo el servicio, y segundo, como pasó antes de ayer prácticamente, que pidieron que se le liquide el contrato, pues no es muy coherente. Pero bueno, ya sabemos cómo ha actuado el Partido Socialista con respecto a Canal Gestión, que tiene una especie de relación amor-odio, ¿no? No, pero en este... Bueno, Erika, iba a decir una cosa. No, decir. Yo tampoco lo voy a decir. No, porque yo creo que hay que tener responsabilidad con las cosas. Es que yo aburro, pero es que ellos aburren más. Es que hay que tener responsabilidad con las cosas que se reclaman, con las cosas que se dicen, y especialmente en un momento como este, que es tan delicado, en el que la gente está muy sensibilizada por muchos temas, tenemos muchos problemas, estamos preocupados por muchas cosas en Lanzarote y La Graciosa, como para que se pongan a hacer un día... Se levantan y dicen, rescata el servicio de Canal Gestión. El otro día, es que no lo quieres hacer. Mira, ya está bien, hombre. Pero que no lo digo por el Partido Socialista, que lo digo por todos, lo digo por el grupo de gobierno también. Ya está bien, que estamos hasta las narices de las tonterías y referentes al 1,5 millones. Hay que reclamarlo, pero es que yo me quedo boba cuando dice Valentín, no, es que ni se lo leyeron. Pues lo interpretaron mal. O lo leyeron hombre, mal. Pero es lo que dices tú también, Jorge. Pues hicieron una cosa referente al agua. Que los errores, todos cometemos errores, y para eso se rectifica y se pide el dinero y se reclama, que ya estamos hasta las narices. No, lo que no se entiende muy bien, yo por lo menos no lo entiendo, es que ahora el PSOE haya votado en contra de recuperar ese dinero. Es que no lo entiendo tampoco. Porque puede haber un error y hubo una mala interpretación o de buena voluntad se hizo, que yo creo que, sinceramente, creo que el PSOE lo hizo de buena voluntad. Seguro. El hecho de pagar ese 1,5 millones, creyendo que era mejor pagarlo, que no pagarlo porque creían que podía ir en contra de los intereses del consorcio, pero finalmente es evidente que erraron, porque había una posibilidad de no pagarlo, que fue la que aplicó el gobierno de Coalición Canaria PP, yendo al... Supongo que lo explicarán y lo explicarían, ¿no? Pero ¿por qué el PSOE? No sé si sabe. ¿El por qué no? No sé por qué, ya se encargarán ellos. Hombre, lo que sí que es curioso es que votaron en contra de exigirle o reclamarle la devolución a Canal Gestión, votaron en contra el Ayuntamiento de Tías y el Ayuntamiento de Aría, que recordemos que están del PSOE, pero el Ayuntamiento de San Bartolomé por se abstuvo, igual que el de Yaiza. O sea que supongo que tendría dudas en que... Porque, a ver, ese 1,5 millones vuelve de una empresa privada al consorcio del agua, o sea, al Cabildo y a todos los ayuntamientos. Es decir, tienes 1,5 millones más para infraestructura para arreglar lo de Arrecife en Argana, que ahora hay que hacer el proyecto. Aquí lo que se demuestra es que con la tirria que le tiene Dolores Corujo, Carlos Espino a Canal Gestión, todavía le tiene más tirria a Osvaldo. Es decir, prefiere que... No, a mí me parece muy gracioso lo de... Primero lo de abstenerse, que me da a mí que es igual de grave que también votar en contra de que dinero público sea recuperado por parte del consorcio de agua de Lanzarote. A mí me gustaría que lo explicara en algún momento. Habrá que escucharlo. Porque si tú me dices 1,5 millones, ese lo vas a perder. Pero es dinero nuestro, de todos los ciudadanos, que se lo vas a reclamar a Canal Gestión para que entre en las arcas del consorcio. Y yo es que todavía, si alguien me puede explicar qué es lo malo que hay en eso, hasta para abstenerte. Y mira que yo creo que Óscar es una persona bastante coherente, pero que yo no entiendo cuál es el motivo de la abstención. Porque Óscar también se abstuvo, ¿no? Sí. Óscar no. ¿Cuál es el motivo de la abstención? Yo creo que ellos son más en la forma que en el fondo, me da a mí. Es verdad que tengo entendido, pero no sé exactamente los argumentos, por eso es bueno preguntarle mañana al Partido Socialista por qué votaron en contra. Habrá que conocerlo porque tendrá algún motivo.
Sé que leyeron allí, venían ya con lo leyó creo que fue el representante Daría, con 3 folios por lo menos, de por qué, contando todo, haciendo todo una especie de historia de por qué pagaron ellos ese... Que si eso, el por qué, yo creo que, o sea, está bien, y está bien que lo expliquen también, ¿vale? Porque es el seno para... Pero es lo que hablamos, o sea, si ahora se ha comprobado que no, o sea, yo quiero conocer... Si es que ellos lo justificaron cuando lo pagaron, cuando lo adelantaron, vale, podía estar gente más de acuerdo, menos de acuerdo. Da la sensación que no quiere que se apunte un tanto. Claro, pero que nadie se apunta a ningún tanto. Pero es que esta isla está así. Ay, por favor. Como si la gente estuviera pendiente. Y lo que queremos todos es que haya agua cuando abrimos el grifo, que no nos importa nada más. Es que eso. Pero como si la gente estuviera pendiente de si Osvaldo ganó o perdió. Pero fíjate que después el discurso de la oposición, fundamentalmente del PSOE, es intentar decirle a la opinión pública que es que Canal Gestión sigue ahí porque tiene una especie de conchabeo con él tal, y resulta que cuando le estás pidiendo dinero que le pagó la anterior corporación, resulta que votas en contra. Oye, vale que tengas una argumentación de que en aquel momento, por lo que sea, judicial o lo que sea incluso, que en aquel momento tenías que pagarlo en ese momento porque si no los intereses, pon tú, se incrementaban, vale, perfecto. Pero ahora que tienes al gobierno de Canarias, porque la Comisión de Precios de Canarias depende del gobierno, es un órgano colegiado, depende del gobierno de Canarias, diciéndote que esa subida no se puede hacer de entrada porque quien te la está pidiendo incluso ha incumplido el propio contrato que ha firmado con la administración, que es que en el contrato se dice que las pérdidas tienen que reducirse al 30% y estamos prácticamente en el doble. Ya solo con eso... Y unos están de acuerdo en pedir la devolución y a otros les da igual, porque yo vuelvo a insistir, a mí me parece también grave que uno se abstenga, que te dé igual que recupere un dinero que pertenece a los ciudadanos. Bueno, yo creo que exige que ellos puedan explicarse, porque seguro que hay una explicación que nos puede convencer o justificar de alguna manera lo que parece incomprensible. El PSOE se tiene que... vale, pensé que Ganar el Tío se tenía que explicar. No, y supongo que el alcalde de Yaiza también lo explicará, Oscar, el motivo de la abstención en este caso. Porque los temas de este tipo de cosas se entiende poco, que cuando una empresa pública quiere recuperar un dinero que ha pagado, pues que sea el PSOE que beneficie, entre comillas, a una empresa privada. Digo aparentemente, porque posiblemente tenga una explicación que no sea esa, porque me extrañaría mucho que fuera así. Es decir, que el PSOE... La explicación será, Jorge, que es que Canal Gestión tiene la posibilidad de recurrir nuevamente y que entonces, digo yo, porque es que yo no le veo tampoco demasiado... ¿Que Canal Gestión... ¿Cómo? Que Canal Gestión pueda recurrir el no pagar ¿Y es por así? lo que sea. No, es que no tengo ni idea. No, Canal Gestión puede recurrir, supongo. Claro que puede recurrir todos los actos administrativos. Mañana no te va a hacer un visum con 1,5 millones, eso está clarísimo. Va a intentar no pagarlo. Lo más probable es que ni siquiera lo paguen. Es verdad que hay un aval que presentó Canal Gestión cuando se presentó, que está en el banco, y de ahí a lo mejor pueden tirar, pero todo esto todavía administrativamente y jurídicamente es muy complejo. Pero vamos a ver lo que nos cuenta Domingo Ceja, que es precisamente el consejero delegado, en este caso de agua, del Consorcio Insular del Agua de Lanzarote. Reclamarle a Canal Gestión la devolución de ese 1,5 millones que se había depositado a cuenta de la posible subida de tarifas, ese IPC más 1 que siempre habían dicho, pero como todos saben también, este grupo desde que nos incorporamos automáticamente nos pusimos a trabajar y a ver cómo estaba la situación, mandamos, como no podía ser de otra manera, porque así lo dice el pliego, el llevar a la Comisión de Precios de Canarias, que es el órgano que decide si se aprueba o no se aprueba. Por lo tanto, el órgano de la Comisión de Precios dijo que no correspondía a subida y automáticamente nosotros respondemos, pusimos en conocimiento al juzgado, el juzgado nos contesta que se ha resuelto positivamente, se ha zanjado ya y por lo tanto procede a esa devolución. Creo que son pasos, como no puede ser de otra manera, claros y firmes de responsabilidad y bueno, lamentar que el Partido Socialista, 2 votaron en contra y San Bartolomé se abstuvo, pero sabiendo de antemano que nosotros lo que, como no puede ser de otra manera, digo, prevalece los dineros públicos y bien necesarios que son para mejorar la infraestructura, que eso sí le corresponde al consorcio, sí que corresponde al consorcio hacer las infraestructuras y creo que nos vendría muy bien pues ese 1,5 millones de euros.
Bueno, yo no sé si, pero insisto, yo soy de los que me gusta ser prudente porque como no tiene mucha explicación desde el punto de vista de la apariencia, espero que el PSOE dé las explicaciones oportunas de por qué se opuso a un acuerdo que a todas beneficia a todos los ciudadanos de Lanzarote. Pero seguro que tienen una explicación para ello, aunque tiene que ser una explicación que lo entienda todo el mundo, porque es una medida que a simple vista se entiende poco y más desde las posturas. Que lo van a explicar igual que explica Loli, que no estuvo de acuerdo con la llegada de Canal Gestión cuando está dentro de las actas que antes desaparecieron y ahora están ahí. No, a lo mejor lo entendemos. Pero mira, Pedro, fíjate lo que dice. O sea, cuando se le recuerda documentalmente que participó y levantó la mano para decir sí a Canal Gestión y estuvo en las negociaciones con Gestagua, con Canaragua, etcétera, etcétera, que era durante primero el concurso, ella dice que bueno, que tampoco, o sea, no lo niega evidentemente porque está en las actas, pero dice que tampoco ella tenía posibilidad de cambiar nada porque quien tenía la mayoría en el consorcio es el Cabildo, que efectivamente está. Pero oye, y en el acta, ¿por qué no aparece que el Ayuntamiento de San Bartolomé, bajo la presidencia, se pronunciaba en contra porque creía que esa empresa era una fiable? ¿Cómo están haciendo Eso ahora no los aparece. alcaldes socialistas? Los alcaldes socialistas ahora se están posicionando en contra de un montón de cosas que saben que tienen la mayoría, pero se posicionan en contra porque quieren dejar constancia de eso. La emergencia hídrica. Tú imagínate que le compramos el argumentario al Partido Socialista y no sirve absolutamente para nada, ni te agiliza nada, ni te... Vale, pero lo que no hace es ser contraproducente para las inversiones, eso lo tenemos claro. Bueno, de entrada, de los presupuestos del año pasado, a Lanzarote no tiró 5 millones solo para el tema del bastidor, con esos 15 que había para las islas en emergencia, o sea que ya de entrada es positivo. Pues es que votaron en contra de la eso. Emergencia ¿Y fue qué argumento dan, Jorge? Y en otras islas, en cambio, el Partido Socialista votó a favor, como es lo lógico. Pero en cualquier caso, insisto, lo más importante para mí, al menos, es que, como decía antes Pedro, es que empiece a funcionar y que este nuevo grupo de gobierno, más allá de polémica y de cosas discusiones que no van a conducir a nada, lo importante es que demuestre, y la mejor manera de contestar al PSOE, si quiere contestarle Coalición Canaria y PP, es haciendo inversiones ya, empezando a que se reduzcan las pérdidas, empezando a que se produzca más agua y empezando a que cuando uno abre el grifo siga sin cortarse el agua. Eso será la mejor respuesta que puede dar el grupo de gobierno, no solo al PSOE, sino también a la ciudadanía. Bueno, para ir terminando, porque ya nos tenemos que ir porque nos están esperando el invitado, en este caso Jesús Machín, vamos a hablar de ordenamiento. Entonces habla bien, el que se tiene que ir soy yo. Sí, bueno, ya, se tiene que ir. Tú te tienes que quedar. Bueno, Jesús Machín es el consejero, no el alcalde. Es el consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, pero simplemente decir que el tema del reparto de menores, hoy tuviste al presidente del Gobierno de Canarias en tu programa, a Fernando Clavijo, y creo que habló del tema de menores, pero también de la ley de residencia. Sí, porque es que sí, de hecho fue, creo que... La ley de residencia, que para que todo el mundo sepa, es una especie de iniciativa que desde los grupos nacionalistas desde hace mucho tiempo sí, que esto no es nuevo. Se ha ido sacando cada 4 años y que nunca termina en concretarse en nada, pero la idea es que hay una ley de residencia en Canarias que permita al menos de alguna manera evitar que se especule con el suelo, no permitiendo a la gente adquirir más de una vivienda a los extranjeros, más de una vivienda, y además también poner dificultades para que tengan la residencia. Claro, no porque Canarias no quiera. Lo que pasa es que yo creo que cobra especial importancia esa solicitud de ley de residencia canaria, que decimos no es nueva, es una propuesta de Coalición Canaria desde hace años, pero esta vez otros partidos creo que están mirando con lupa porque si vamos a decir que hay un territorio que está saturado, no podemos ponerle el turísticamente y quedarnos tan anchos, no. Sí, puede que el crecimiento turístico sea una de las aristas a mirar, pero el crecimiento poblacional experimentado en las últimas décadas en Canarias debe mirarse también, porque es lo que también está constriñendo todo el sistema. Faltan infraestructuras, no por el turismo, o no únicamente por el turismo, sino también por un crecimiento poblacional que no ha sido previsto, que no ha sido, por ejemplo, no ha sido previsto en un plan insular de Lanzarote. No hemos tenido un plan insular en 33 años, con lo cual
que eso es algo que me gustaría hablar con el consejero, porque si no tenemos un plan insular que se adapte a la realidad del crecimiento poblacional, bueno, en fin, en definitiva, lo que nos decía el presidente esta mañana es que este mismo fin de semana va a poner en valor la condición de región ultraperiférica de Canarias en la isla de Reunión, que es donde se van a encontrar. Dime. No, que vamos a ver si lo oímos, vale. Porque así ya nos lo cuenta directamente en lo que contó el presidente del Gobierno de Canarias en las voces de la mañana. Tendremos que utilizar la astucia política y la oportunidad cuando nos tengan que pedir el voto para cualquier cosa y poner como condición que el Estado se manifieste y se posicione a favor de nuestras temas. Bueno. Que un poco lo que venía a decir es que en esta situación no es el Gobierno de Canarias solo. Él cree que en esto van a estar los ayuntamientos, van a estar los cabildos. Y el propio Estado. Y el Estado es lo que el Estado es lo que está en duda, y él lo que dice es, pues aprovecharemos y tendremos que tener astucia política para conseguir, cuando sea necesario nuestro voto en Madrid, conseguir el apoyo también del Estado. Creo que lo que dijo es que si no está el Estado, no va a poder conseguir lo que quiero decir que la Unión Europea lo tenga en cuenta. Tiene que ir de las manos del Estado. Y que va a aprovechar, por lo mismo que aprovecha Ayuso o Esquerra o cualquiera otro, que cuando necesiten el voto de los nacionalistas canarios, ahí te voy a decir, vale, te lo doy, pero es muy optimista, porque no, él ve como 7 veces lo que ve el resto del arco parlamentario. Pero no se ha que son rendido. los 7 que tiene. No, yo no estoy quitándole mérito. Yo te entiendo. A la hora de... No, hombre, es que lo estoy diciendo claro, Erika. A ver, un diputado, Coalición Canaria, 7 diputados, Junts. Dice que es que también se comparan con cada grupo. Bueno. De todas maneras, sí que es verdad que, bueno, lo que dijo también es que hay un bufete de abogados en Bruselas, es decir, que hay detrás todo una especie de lobby que va a utilizar la ultraperificidad para conseguirlo esto. Y después dijo una cosa que se equivocó porque es así, es decir, que digamos, aquellas regiones ultraperiféricas que habían conseguido algún tipo de beneficio en materia de control de la residencia o de que no se puedan comprar pisos por parte de no residentes, se hicieron antes de entrar en la Unión Europea, y no de estando dentro de la Unión Europea, tanto Dinamarca como las Islas Feroe o las Islas Shetland lo hicieron estando dentro ya de la Unión Europea. O sea que... Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, porque esto es una vieja esperanza que tiene mucha gente en Canarias, de que efectivamente haya un cierto control de residencia en Canarias, pero es verdad que estando dentro de la Unión Europea la cosa se complica mucho, sobre todo para los ciudadanos de la propia Unión Europea, que son los principales inversores que ahora están viniendo, y sobre todo ahora, no solo ya por el tiempo, que antes era por el tema del tiempo, ahora ya se añade a eso el tema de la sensación de seguridad que tiene Canarias con respecto a las regiones, o en este caso a los países que son fronterizos, sobre todo a lo que es la antigua Unión Soviética. Pedro Martín, le expulso. Muy bien, gracias. No sabes lo agradecido que te estoy. Pero solo hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. El lunes está usted por aquí. Ahora viene el consejero de Política Territorial, Jesús Machín. Escuchas Lancelot Radio. Restaurante Casa Emiliano, comida casera canaria. Disfruta de los mejores platos canarios y españoles con unas vistas increíbles. Se hacen reservas para comidas y cenas de empresa. Estamos en calle de la Plaza 10, en el pueblo de Femés. Teléfono 928 50 11 55. Ven a visitarnos y degusta lo mejor en Restaurante Casa Emiliano en Femés. Y los quiero conocer. Atención amantes de la música en vivo. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Teguise te invita el próximo 12 de abril a las 18 horas en Costa Teguise a revivir la magia de Queen con A Kind of Magic y canta los éxitos de Hombres G con Hombres B. La emoción, talento y los himnos que han marcado generaciones completas. No te pierdas la música de tu vida en Costa Teguise con entrada libre. Más información en turismoteguise.com o en teguise.es.
Ya tenemos Cocinas en Segrisa, en donde puedes vivir romances a fuego lento, cocinar las mejores historias o coser tragicomedias al dente. Cocinas atemporales de alta durabilidad, con 10 años de garantía y ahora con un 30% de descuento en nuestras cocinas de roca hasta final de campaña. Ahora, ser o no ser no es la cuestión. Mejor ser Segrisa. En Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote estamos orgullosos. Más de 500 familias confiaron en nosotros el año pasado. Son más de 500 motivos para seguir mejorando día a día. Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote. Llámanos al 928 8001 17. ¡Atención, atención! Solo del 14 al 20 de abril en tu supermercado Spar. Ofertas exclusivas para que disfrutes de la Semana Santa. Cherne salado, carne fresca, bebidas y aperitivos. Todo lo que necesitas para celebrar a precios increíbles. Te esperamos en Spar. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues ya está aquí el invitado de hoy, que es nosotros, que es don Jesús Machín. ¿Cómo está, don Jesús? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien. Don Jesús Machín es consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote y es importante su presencia aquí porque, bueno, el pleno del otro día tuvo un protagonismo especial, el tema territorial, entre otras cosas, porque, entre otras, ¿no?, el Partido Socialista también presentó una propuesta para que el Cabildo apoyara una moratoria turística en Lanzarote o que enviara para que el Parlamento de Canarias pudiera aprobar una moratoria turística exclusivamente para la isla de Lanzarote. Al final, ustedes, porque parece que el intento pareció, ¿no?, al menos cuando lo vi, es como un intento de, porque sabían que ustedes se iban a oponer, pero para intentar decir que ustedes están a favor de que siga creciendo Lanzarote, ¿no? Parece que esa era la sensación que yo tengo, al menos. Bueno, ellos todo lo que presentan y saben que no tienen ni siquiera sustento jurídico, como es esta propuesta de moratoria, pues lo hacen para evidenciar que ellos son los salvadores del territorio, pero en los 4 años que gobernaron no implementaron ni una sola medida para el control del crecimiento y sobre todo para tener un crecimiento sostenible y sostenido. Lo explico muy rápido. Ellos se plantean que, como yo estoy en la aprobación del Plan Insular de Ordenación del Territorio, puedo suspender licencias y no otorgarlas, que yo solo doy licencias de actividad turística, no doy licencias de construcción, ni de legalización, ni de otra índole urbanística, solamente licencias de actividad turística. Yo miro la ley turística y digo, cumple estos parámetros, por ejemplo, aparcamiento con respecto a las estrellas o la restauración con respecto a las estrellas. Pues ellos piden que yo haga una paralización. Pero eso es importante, Jesús, porque yo quería, porque ellos incidieron en eso. Pero usted podría, si usted quisiera, podría paralizar mientras se tramita el documento del plan insular, se podría paralizar la licencia en Lanzarote. Le devuelvo la pregunta, le digo, si ellos podían hacerlos con las mismas características que yo y estarían en un plan que tumbaron en marzo del 22, sí, entre el 19 y el 22 podían haber paralizado licencias y no las paralizaron. No hay sustento jurídico, tienen unos derechos adquiridos. Tenemos ya la experiencia de la otra moratoria, que contribuyó a 2 cosas. Primero, a declararla ilegal por parte de un tribunal y a un efecto de llamada. ¿O no se acuerdan cómo estaba Playa Blanca antes de la moratoria y luego después de la moratoria? Miren, la única herramienta que existe para controlar el desarrollo turístico es el planeamiento. Y el planeamiento es el que nos dice cuánto queremos crecer, qué suelos están destinados a crecer y cuánto es el ritmo de crecimiento. Y ellos esa herramienta la tumbaron y no iniciaron un nuevo expediente para tener un nuevo plan insular en 1 año y 3 meses, sino cuando llegamos nosotros, llegué yo a la consejería, establecí el inicio de la redacción del plan insular. No tengo herramientas. Mire, yo les digo, no, a mí me duele el alma cada vez que se da una licencia turística. Ojo, la de construcción la del ayuntamiento, peor lo tienen los ayuntamientos turísticos, porque son los que tienen el meollo. Pero yo no le voy a dar más disgusto a mi madre, que le he dado muchísimo. Entonces, si yo no la doy, prevarico. ¿Por qué? Porque en relación al plan que hay, el del 91, tienen derecho a esas edificaciones.
Perdón, buenas tardes, consejero. ¿Y compensaría? Lo digo porque esto no es algo que se haya hablado solo en el Pleno del Parlamento. Hace poco tuvimos a uno de los expertos que participó en el Parlamento precisamente con lo del reto demográfico. Sí. Hablaba de un cambio de modelo. El doctor en Sociología, Francisco Denis, que también fue parlamentario de Podemos en su momento. No se podría... Y claro, yo se lo preguntábamos a él, a mí me parece un poco utópico, pero él decía, pues sí, pero si se quitan... Dice, también el tema judicial es un tema político, son decisiones políticas. ¿Habría o serían ustedes partidarios de cambiar la ley? ¿Creen que ese sería quizá como la forma, ¿no?, para eliminar esos derechos? Él decía, igual que a un vecino se le expropia una parcela por el interés general, claro que pagándole, pues lo mismo con el tema del crecimiento turístico, sí, del suelo turístico. El planteamiento que un poco vino a decir es que habría que poner que hay moratorias, que si usted pone que hay un derecho indemnizatorio, pues sí, podría legalizar. Por el interés común. Y yo se lo pregunto porque usted ha sido parlamentario en la legislatura pasada, lo fue. Compañero de Francisco Denis. Exactamente, sabe usted perfectamente lo que le estoy planteando. Entonces, ¿eso es viable, factible, posible? Lo viable y lo factible es el acuerdo con los propietarios. Eso es lo principal. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros ahora? Hemos eliminado 104.000 metros cuadrados de suelo turístico para cambiar la protección natural. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Negociar, porque no hay otra forma. ¿Por qué? Porque yo no tendría dinero en el Cabildo para pagar todos los derechos indemnizatorios de todas las parcelas que todavía quedan en el plan del 91 como turística. Y Jorge lo sabe. O sea, en el plan todavía en Costa Teguise y en Playa Blanca queda mucho suelo turístico sin desarrollar. No hay dinero en toda Lanzarote para, en este caso, el Cabildo pagar todos los derechos indemnizatorios. ¿Qué hay que hacer? Acuerdos. Miren, a lo mejor no se debe crecer más en suelo, sino en altura. Y eso es cuando quito parcelas de derechos de propietarios para turismo. En una parcela se lo tengo que dar en altura. A mí en altura me da igual. Lo que quiero es que no consuma más suelo. Eso es lo que hicimos en Playa Blanca. Y así hay que ir uno por uno. ¿Por qué? Porque claro que no se debe construir más. Pero aquí si tú fueras un empresario turístico que llevas pagando tu contribución durante 25 años como un suelo turístico que no es nada barato, ahora te dice a ti que te lo quita. Esto que estamos en Venezuela, no. Existe la propiedad privada. Existen los derechos adquiridos sobre la propiedad que yo llevo pagando. Pero claro que tenemos que parar, claro que ya estamos sobrepasados, pero no tengo herramientas de planeamiento porque no se han actualizado en 33 años. Oh, el plan insular es más viejo que yo. Y imagínense si lo que yo necesitaba o lo que pensaba la población cuando yo tenía 5 años tiene que ver con ahora que tengo 33. Y una cuestión sobre esto también, consejero. Quiero decir, por ejemplo, el plan insular ahora desclasifica, no sé si el término, 104.000 metros cuadrados de suelo turístico que estaba, se supone, recogido en el anterior plan. Anterior plan del 91. Pero hasta que no se apruebe el nuevo plan, ese suelo seguirá teniendo Pero ya hemos pactado que no se va a desarrollar. Que no se va a desarrollar. Pero yo sí, por ejemplo, en el suelo que esté ahora mismo que sea turístico, si ahí todavía no hay ningún proyecto, pero viene un promotor, una cadena de hoteles, lo que sea, y dice que ahí quiere hacer un hotel, ¿podría decírsele que no? ¿O por ser suelo turístico? No hay herramientas para decir que no. Es que, mira, lo explicó el alcalde de Yaiza también en el pleno, que al final es el que tiene el problema. Porque el que da la licencia de construcción es el alcalde de Yaiza, o en este caso de Tías o de Costa Teguise. No tengo herramientas para luchar. Ojo. Y es que te llevan al juzgado sobre la marcha si tú tenías prevaricas por omisión, porque ese suelo es turístico en el plan general y ese suelo tiene unos derechos adquiridos para los propietarios. Por lo tanto, si yo omito lo que me impone la ley y el planeamiento en ley, voy a la cárcel. Y usted se podría, igual que eso, porque me parece una muy buena noticia lo de los 104.000 metros, y yo no lo había entendido. Usted me lo acaba de explicar claramente. Se ha llegado a acuerdos con las propiedades privadas, con lo cual romperían el acuerdo si vinieran ahora a decir. Entonces, bueno, confiamos en que esos acuerdos son... ¿Se puede llegar a más acuerdos antes de que se apruebe el plan? Estamos intentándolo, con cada una. Estamos intentando, sobre todo, con edificaciones existentes y propietarios que ya tienen una edificación existente. Miren, pues te doy más... altura. O sea, altura o la densidad de la construcción. Lo que quiero es que no se construya más. Y de donde hay, si tengo que sacrificar algo, que sea donde ya está el territorio comprometido. O sea, como digo, una altura más me da exactamente igual. Lo que no quiero es que se construya esos 104.000 metros cuadrados. Si he conseguido salvar esos 104.000 metros cuadrados por una altura, por más densidad o por más lo que sea en una edificación existente,
Lo compro. Porque además hay una cosa que es verdad también, que es importante decirla. Quiero decir, el Cabildo, se ha dicho en infinidad de ocasiones, no da licencias urbanísticas, sino de actividad turística. Pero incluso el Cabildo puede no dar una actividad turística, pero no por una cuestión urbanística, sino porque no cumple los parámetros de lo que se va a construir. Que eso imagino que ha pasado alguna vez, ¿no? Exactamente. Yo te pongo un ejemplo. Uno de los informes que yo le hago al plan de modernización de Puerto del Carmen es, ojo, ten cuidado, porque por mi conteo ya te has pasado de cama. Y con la propuesta que tú me mandas te excedes en el límite que está puesto en el plan insular. En la siguiente propuesta que ellos me mandan bajan las 1.400 camas que yo les remití en ese informe que se pasaban. Eso sí es funcionalidad mía. ¿Por qué? Porque está previsto el plan insular y yo puedo corresponder, pero las licencias no corresponden a mi competencia. Precisamente usted hizo alusión en el pleno famoso del pasado lunes, el pleno ordinario, a que bueno, le decía al PSOE, oiga, pero es que, mire, pongo el ejemplo de Tía, que es un alcalde socialista, ¿no? Y Pepe Juan el ayuntamiento tiene un problema, ¿no? Y tiene un problema porque usted ya dice que ha cumplido con el plan de etapa de cama. De cama. Pero él dice que eso no es verdad, porque hay camas turísticas, y tiene cierta razón desde mi punto de vista, que eran turísticas y se han convertido en residenciales. Y él dice que esas camas ahora se podrían construir hasta las 31.200. Yo tengo que cumplir la ley. Y a mí la ley me dice, se da de baja un establecimiento cuando se da de baja la unidad de explotación. Lo que a mí no me pueden vender, que 23 son viviendas vacacionales, 13 son de residencial y 15 están en el explotador. No puedo venderlo así. Lo que le hagan, o sea, se cambia la ley. O sea, yo no tengo que cumplir la ley. Yo lo que le he dicho a él, tú te excedes en cama. Y ojo, él puede decir misa, pero si le informa a favor del Cabildo no puede seguir adelante con el plan de modernización. Por lo tanto, tendrá que acometer a lo que decimos. Y lo que decimos es, ojo, estoy completamente a favor del plan de modernización. Tengo a su propio partido que me está diciendo que no siga con los planes y que no siga con las licencias turísticas. Yo lo que le digo, ¿a quién le hago caso? Si le hago caso a Dolores Corujo, que me está diciendo que prevarique y que haga una moratoria donde no puedo, y a Pepe Juan, que sí tiene razón Pepe Juan. Tiene razón, porque si él en su plan de modernización cambia las parcelas a turísticas, yo no tengo nada que decir, no tengo la competencia urbanística. ¿Y va un hotel más en ese plan? En esa parcela en la que encima le digo a la portavoz del Partido Socialista, acompáñenme al departamento y ve ustedes lo que me han pedido. Que yo no estoy en contra. Pero lo que no puede ser es que para achacarme a mí que soy el demonio del territorio, ¿vale? Y para su compañero es El Salvador. Y su compañero lo que me está pidiendo, que en una plaza, en una parcela que en el plan general dice, se define y se estipula como aparcamiento, que el aparcamiento pasa a la zona del sótano y arriba se construye un establecimiento turístico alojativo de 4 plantas. Yo no tengo ni por qué opinar. Si cumplen las plazas, a mí me da igual lo otro, porque yo no opino sobre urbanismo ni sobre nada que tenga que ver con la ordenación del territorio. ¿Pero cumple o no cumple con las plazas? Lo que yo le he dicho es que al eliminar esas 1.400 plazas, ya cumple con las plazas de estipulaciones. Bueno, y no sé si quieren cambiar de tema o quieren incidir en algo más concreto de esto, porque yo si no tengo bueno, hay otro tema con el plan especial de la Jeria, que bueno, que se está en un periodo en el que se están presentando alegaciones, creo que... Ya ha terminado ya. Ya terminó. Sí, hoy está justamente antes de venir para aquí, estábamos preparando cómo hacemos ya la providencia para empezar el documento de alcance. Leí que la Fundación San Manrique había presentado también alegaciones, no sé cómo está... Bueno, yo... ¿Y Ecologista en Acción también? Sí, o sea, yo le he preguntado a todo Dios, para que no me digan que es poco transparente, que es poco circunstancial, no. Yo no tenía que preguntarle a esas instituciones, pero le he preguntado porque quiero que opinen sobre algo que se está haciendo. ¿Y sobre eso de motu propio? Sí, del Cabildo hemos decidido a esas... O sea, el órgano ambiental, perdón, me he equivocado porque yo soy la consejería, y el órgano ambiental ha decidido que esas instituciones son las que deben opinar. Ojo, no... determinamos que en lo largo del procedimiento, cuando ya sea más pormenorizado, ya empecemos, por ejemplo, al Consejo Regulador, porque ahí es cuando se dicen las determinaciones de la finca, de los hoyos y demás cuestiones. Pero sí es verdad que a la mayoría de asociaciones ecologistas le hemos preguntado ¿por qué tienen que opinar? Y ojo, yo no soy nada sectario, probablemente a mí me digan de todo por ahí, pero yo creo que son necesarias y que dentro de la coherencia y de la objetividad es muy beneficioso para el planeamiento. ¿Y ya presentaron esa enmienda? Creo que sí, que Ben Majek y la Fundación sí han presentado. ¿Y por dónde van? No lo sé. No he mirado. Consejero, todo esto que estamos hablando tiene que ver con, entiendo,
con la página web que presentaba, no sé si la presenta, la ordenación del territorio lanzarote.com. Es bastante... El nombre no se lo han pensado mucho. ¿Para qué sirve esta web? Porque está dirigida a la ciudadanía, creo. Pues bueno, Erika, ¿sabes lo que pasa? Que no había ni siquiera página web por el departamento. No había ni página web, ni un correo identificado, no había ni un sitio donde se podrían dirigir a consultas de los planes y cómo están y cómo no están, y hemos creado, gracias a la persona del departamento y a los demás que me están ayudando, pues una plataforma donde volcar los planes, donde no hay necesidad de esperar a cualquier tipo de exposición pública, sino que puedan ver cómo está su estado de tramitación, cómo están si estamos en la parte de alegación, si es el documento de alcance, si es el de avance, si vamos a aprobación inicial, todo eso, porque es la primera legislatura que tenemos tanto planeamiento conjunto en redacción, y a veces, lo entiendo, para las personas que no dominan la nomenclatura ni dominan pues esta rama del derecho tan específica o esta rama del derecho administrativo tan peculiar, pues es normal que se pierdan. Por lo tanto, ahí hay una guía donde se establecen todos los pasos y cómo seguir y cómo. Ahora te digo, pero por la pregunta que yo quería incidir con el tema del plan especial de la Jeria, ahora está en esa fase de borrador todavía, ¿no? No, ya estamos en la fase del documento de alcance. ¿De documento de alcance? Entonces yo estimo que en junio estará ya el documento de alcance terminado, empezará el avance y espero para final de año ya tener la aprobación inicial. Porque después de la aprobación del avance ya va a la aprobación inicial. ¿Y definitiva sería? 2026. Es decir, que antes de terminar el mandato... Hombre, por favor. No, porque usted sabe que este plan se ha enredado ya muchas veces. Yo espero que todo el mundo haya aprendido. Bueno, yo creo que hay muchas ganas, hay mucha ilusión y hay muchas esperanzas puestas en este plan, y creo que todos tenemos que ceder, porque no nos va a gustar a todo el todo. Por cierto, yo no sé si partió de usted, de su consejería o del presidente del Cabildo, pero mucha gente, algunos viticultores que conozco, dicen, hombre, menos mal que el Cabildo ha ayudado para que se pueda, lo que es el centro, el corazón de la Jeria, donde se hacen los olles, recuperarlo. Y no recuperarlo, darle una ayuda a aquellos que lo mantienen, porque a veces no hay que recuperarlo, es solo mantenerlo. Es que tenemos que recordar que la técnica de cultivo en zanja y en hoyo es completamente distinta. El esfuerzo es mucho mayor en hoyo y la rentabilidad es mucho menor. La rentabilidad en hoyo no llega a los 1.000 kilos y en zanja pasa a los 3.000 kilos. Por lo tanto, hay que compensar, si queremos mantener el paisaje, hay que compensar a los que se mantienen en esa agricultura en hoyo. Pero sí, hay que agradecer, es la primera vez que el Gobierno de Canarias tiene una partida concreta para favorecer a los que se sacrifican, porque es un sacrificio, y siguen manteniendo esa cultura en hoyo. Por cierto, en la segunda semana de mayo tengo otras 2 mesas de participación, una con viticultores y otra con bodegueros y demás. Hay otra más con actuantes dentro del ecosistema de la Jeria, para que opinen, para que me digan, porque no hay que esperar a las exposiciones públicas. Entonces vamos a intentar que ya en el documento de avance todas esas reivindicaciones que tiene el sector, que lo hacemos en la segunda semana de mayo en mesas participativas, ya lo tengamos en junio recogido dentro del documento. Yo quería, otro tema, el otro día comentamos en una tertulia a nivel regional en la que participo, consejero, que bueno, estaba casi todo el mundo sorprendido porque el Cabildo de Lanzarote hubiese actuado en relación con el tema del alquiler vacacional. Es decir, el hecho de esas 133 viviendas que hay ya, que estaban, estaban fuera de la legalidad y que por tanto esas licencias ya no están operativas, entre otras cosas porque incumplían parámetros. Pero se quedaban sorprendidos de que un Cabildo pudiese tener esa competencia o esa capacidad. Pues claro, lo que se pediría que hicieran todos los 7 cabildos, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer una pequeña inspección y aquellos que no cumplan ni con la cédula de habitabilidad, pues fuera. Sé que, por ejemplo, ahora hay una reunión entre la consejera con Airbnb para todas esas que están... Llegar a un acuerdo con esa plataforma para que, de motu propio, la plataforma, aquellas que el Gobierno de Canarias... Sí, una caseta en las Jeria no lo pueden poner como anunciar, ¿no? Bueno, yo tengo que son de manifiestamente irregular, vamos. Tengo que felicitar al departamento porque es un trabajo riguroso y minucioso. Ir alta por alta, especificando y ir mirando si tienen 2 cuestiones fundamentales, que no pedimos mucho. Solo pido referencia catastral individualizada y cédula de habitabilidad, las condiciones mínimas de habitabilidad. ¿Por qué? Porque controlo 3 cosas que están dentro de la legalidad del decreto: la calidad, porque, ojo, debemos de evidenciar las casas vacacionales
deben de tener un mínimo de calidad que estamos ofertando. Y tercero, si a lo mejor consigo de alguna que le doy de baja, que vaya al alquiler regular. Intentamos, ese es el objetivo, con esos tres objetivos que tenemos claros, hacer esa actividad. Sí, está todo el mundo sorprendido. Pero ojo, no se había hecho en la legislatura pasada ni una inspección de documentación. Es que esa es la sorpresa. Es que yo, cuando lo anunciaron por primera vez, ¿cuántos retiraron del taponazo? 120 del taponazo la primera vez. O sea, yo lo que no alcanzo a comprender es cómo desde los partidos políticos se critica el crecimiento turístico, el vacacional, y no se ha hecho una cosa tan básica como inspeccionar lo que ya se tiene, porque esos documentos ya se tienen. Exactamente, porque ellos te dicen cuando se dan de alta que cumplen con todos los documentos. Una declaración responsable que firmo yo en mi casa porque me dio la gana. Como nadie te pregunta después si es en realidad que me entregues esa documentación, pues yo supervivo ahí y ya está. Lo que estamos pidiendo son esas dos cosas. Ojo, ¿pasas el filtro? Perfecto. ¿Que no lo pasas? Pues se te da de baja para seguir con la actividad. Y está, porque después me han dicho gente del PSOE que dice, sí, le dan de baja pero siguen explotándolo, ¿eso es verdad? Pero es que yo no, o sea, ahí está la labor de inspección del Gobierno de Canarias que está yendo, y mucho, porque me han llegado 3 notificaciones ya de cuestiones. Está yendo. Ojo, yo no le puedo poner una pistola en la cabeza a cada persona, yo tengo que cumplir con mi obligación, que es el examinar la documentación. Me encanta el PSOE. Pero no lo han dicho oficialmente. Pero esto me lo ha comentado a mí a nivel de amistad. Pero ¿por qué no examinaron en su tiempo? A mí me encanta cuando dice, son el Airbnb de Canarias, son el Booking de no sé qué. Pero ¿y qué hiciste tú en 4 años? Dígame una sola medida. Una sola medida. Porque miren, ¿sabes lo que hicieron ellos? Ellos, el regalito que me dejé, el 13 de mayo presentaron ese informe que decía que estábamos sobrepasados de carga. Sí. Y el 31, cuando yo llegué, en funciones ellos, que las elecciones fueron 3 días antes, me dejaron un hotel para autorizar, firmado por su consejero delegado. Por lo tanto, es que uno tiene ahí las manos muy atadas. Hay que cumplir la legalidad y la legislación. Entonces, que hagan estos aspavientos de chulería y demás, que ellos son los salvadores del territorio, si está acreditado, no hay ni una medida en 4 años. Ni una. Es que ellos justifican porque estuvieron centrados en la pandemia. Es verdad que les tocó en esa legislatura la pandemia. Perfecto, se lo compro el 19, el 20 y el 21. ¿Qué pasó el 22 y el 23? Se lo compro hasta el 21. En el 22 ya estábamos todos haciendo lo que nos daba la gana. Y en el 23 también. Dígame qué hicieron. Porque tumbaron el plan en marzo del 22 y en 1 año y 3 meses no hay ni un movimiento en el expediente para empezar uno nuevo. Lo que sí dejaron, que todavía estoy luchando, es el contrato con Esquiaga sin resolver. Eso sí fue lo que dejaron. Bueno, y ya para ir terminando, pues nos tenemos que ir, el plan insular, ahora ya vamos de lleno. ¿Por dónde va? Por ahora mismo, para que la gente sepa la tramitación, en qué estado se encuentra. El 23 a la exposición pública. 23 ya está la exposición pública, todo el mundo lo va a poder alegar, tiene 45 días para poder decir lo que consigue. 23 de abril, 23 de abril. ¿El día de San Jorge? Sí, creo que es el día de San Jorge. Pues mira, ahora, mira. Un buen día, un buen día. El día del libro, ¿no? Del libro y de la flor. Te vas a acordar siempre, entonces. Ahora. Pues ese día está la exposición pública y que por favor estén atentos, miren, comprueben. Es un documento transgresor, innovador, está a la vanguardia del planeamiento en Canarias, un documento que pasa del 42 al 60% de protección natural, que triplica el porcentaje de suelo dedicado al sector primario, que elimina esos 104.000 metros de suelo turístico, que no apuesta por nuevas carreteras, sino por actuaciones en desdoblamientos en las que existen, que protege el litoral más del 99%, que delimita por fin perfectamente las zonas industriales, que hay nuevos sitios para el hospital, para la ciudad deportiva. Por ejemplo, si tuviéramos el plan insular, no habría problema para tener ya el Palacio de Congreso o para tener el campus universitario. ¿Ese plan dice que si LZ5 sí o LZ5 no? Ese plan renuncia a cualquier tipo de intervención en nuevas circunvalaciones. O sea, soterramiento. Soterramiento. Bueno, pues nos tenemos que ir ya, pero me gustaría simplemente saber si el PSOE, usted ha hablado con el PSOE, porque usted es un hombre que le gusta dialogar, ha hablado con el PSOE de que, en fin, para que se tomen el tema del plan insular en serio, en el sentido de que, oiga, que aporten sus argumentaciones e intenten, porque yo creo que un documento de este tipo, y usted no había nacido, como bien ha dicho, en 1991 costó
la presión en aquel momento de los dos medios que había, porque realmente habían dos medios de comunicación importantes, consiguió que alcaldes que no estaban muy por la labor finalmente entraran por el aro y se firmó un documento con sus fallos, porque tiene muchos fallos, sobre todo en el tema agrícola. Pero lo cierto es que al final se consensuó entre todos y nadie quedó fuera de la foto. En este caso, eso sería lo aconsejable, pero ¿usted lo ve posible? Yo soy una persona de mucho diálogo, de mucho consenso, y lo que voy a intentar es ponérselo muy difícil para que tengan que votar que no. Pues está claro. Don Jesús Machín, consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, gracias por estar aquí, también por el trabajo, porque hay que reconocer que hay un antes y un después. Cuando usted llegó, y llegó el gobierno de Osvaldo Betancor y puso a usted frente a Política Territorial, dándole una importancia que necesitaba Lanzarote, pues ha habido un antes y un después, porque ahora efectivamente, por lo menos se sabe que hay ganas de sacar los documentos, que son muy complicados y que no va a ser fácil, pero hay ganas. En el anterior mandato, por desgracia, la apariencia que había es que al menos iba con mucha pachorra o no había ganas de sacarlo adelante. Erika, nos tenemos que ir, muchas gracias. Gracias. También Valentín Aullanet. Saludos, Jorge. Y nosotros mañana volvemos y no una amenaza.